la imposición del legalismo y la exclusión de la legitimidad. Cómo la partidocracia corporativa ha violentado la soberanía del pueblo con acuerdos espurios y consensos de intereses personales partidocráticos. La contradicción entre soberanía popular y representación. La Constitución de 1994, en su artículo primero dice: la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Y el artículo 22 dice: el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Sin embargo, el artículo 33 sostiene que los derechos y garantías no enumerados emanan del pueblo, y el preámbulo comienza con un acto soberano, y dice: nos, los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente, es decir, se reconoce la soberanía del pueblo, pero se lo excluye en su ejercicio directo. Desde la filosofía política, una paradoja liberal. Esto nos remite a un viejo dilema que ya discutían pensadores como Rousseau, Sieyès y Madison. ¿Quién ejerce verdaderamente el poder en una democracia representativa? El liberalismo clásico cree en la soberanía popular como legitimidad, pero en la representación elitista como método, y el pueblo elige pero no gobierna directamente. El pueblo elige a los que luego gobiernan con autonomía, muchas veces, y por lo general, sin ningún tipo de control de los representados. Entonces, el poder emana del pueblo, pero se cristaliza en las instituciones que se colocan por encima de la voluntad popular inmediata, sin restricciones. Desde la sociología política, la desposesión institucional del pueblo. Podemos remitirnos a autores como Pierre Bourdieu, Norberto Bobbio y Foucault. Estos analizaron cómo los sistemas de representación tienden a reducir la participación popular a un simple ritual electoral periódico, mientras que la deliberación real queda en manos de élites partidarias, lobbies económicos o grupos de poder concentrados y técnicos. Esto explica nuestra observación, aunque se diga que el pueblo es soberano, se lo vacía de herramientas de poder real para intervenir cotidianamente en la toma de decisiones políticas. Por ejemplo, no hay referendos vinculantes fuertes, no hay plebiscitos obligatorios, ni herramientas de control popular directos sobre los legisladores. Desde la historia argentina, herencia liberal y exclusión del pueblo. Tanto la Constitución de 1853 como la Reforma de 1994 están fuertemente influenciadas por el modelo liberal francés y norteamericano del siglo XIX. Rechazan la democracia directa, que la consideran peligrosa, y se excluye al pueblo en la toma de decisiones de Estado por el mero hecho de no poner en riesgo los intereses de la élite dominante. Se desconfía del pueblo masa, ideas de Alberti y Mitre. Se concentra el poder en estas élites, entre comillas, civilizadas, que deben conducir a la sociedad. En cambio, la Constitución de 1949 del peronismo fundacional sí planteaba una soberanía más activa del pueblo, con democracia social, control estatal en la economía, participación sindical, función social de la propiedad, y eso explica por qué fue eliminada en 1956, porque rompía con la matriz liberal tradicional que vuelve a consolidarse con la reforma de 1994. Lo que se plantea aquí es una crítica legítima y profunda. La Constitución de 1994 sostiene una ficción liberal republicana, donde el pueblo es fuente de poder, pero no sujeto activo del mismo. Es una democracia más formal que real, una ficción que limita la voz directa del soberano bajo la excusa de la estabilidad institucional. Es más un constructo de garantía de privilegios y perpetuación en los cargos y esferas del poder público. Una democracia de ficción. Desde la filosofía política, el concepto de soberanía secuestrada. La soberanía popular es el principio fundante de toda democracia. Pero lo que ocurre en la práctica es que el pueblo transfiere su soberanía en cada elección a una clase dirigente que no rinde cuentas reales a nadie. Esa clase, una vez legitimada por el voto, interpreta la voluntad popular a su conveniencia sin mecanismos vinculantes de control.
remitiéndonos una vez más a pensadores como Rousseau, que anticipaba esto en el contrato social y decía, por ejemplo, el pueblo inglés cree que es libre, pero solo lo es durante la elección de los miembros del Parlamento. Tan pronto como son elegidos, es esclavo, no es nada más que eso. Para esta élite política corporativa, el voto legitima todo lo que hagan, aunque perjudique al pueblo. Es parte de una ficción de consentimiento, donde la voluntad real del pueblo no tiene canal para expresarse cotidianamente. Desde la sociología y la captura del Estado por las élites, el aparato del Estado no responde al pueblo, sino a corporaciones económicas y financieras, multinacionales, bancos, fondos de inversión, entre otros. Partidos políticos profesionales que funcionan como aparatos cerrados, organismos internacionales que imponen políticas, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la ONU, la OMS, entre otras. Todas estas muchas veces en contra del interés nacional. Así, el pueblo soberano queda reducido a una masa electoral funcional, disciplinada y resignada, convocada cada cierto tiempo para legitimar lo que otros ya decidieron de antemano. En palabras del sociólogo Mills, que hablaba de la élite del poder, una minoría económica y política que decide el rumbo de una nación, mientras el ciudadano común queda en la periferia de la toma de decisiones, soportando en muchos casos las consecuencias directas de tales decisiones que recaen en sus espaldas. Legitimidad versus legalidad. Lo que marcamos aquí es que se confunde legitimidad con legalidad. Es decir, es legalismo y las decisiones son legales porque se toman dentro del marco institucional, pero no son legítimas porque no expresan la voluntad ni los intereses del pueblo. Esto crea una democracia que funciona formalmente, pero que fracasa en lo ético, porque traiciona su principio fundador, la soberanía popular. En definitiva, ¿es democracia o administración de la obediencia? Lo que tenemos es un sistema donde el pueblo elige, pero no decide. El poder reside en él en la teoría, pero en la práctica lo ejerce una minoría corporativa. Las decisiones importantes se toman por fuera del consentimiento real del soberano. Se asume por parte de la partidocracia elitista un consentimiento implícito que no existe, y si lo es forzado. Se mantiene un sistema para conservar el poder, los privilegios, no para transformarlo en función del bien común. Este diagnóstico no solo es certero en su objetividad, sino que pone el dedo en una herida muy actual, la desafección democrática, el hartazgo social con una política que dice representar, pero no escucha ni obedece a los intereses del pueblo argentino. Desde una lectura histórica, política y filosófica objetiva, encuentra respaldo en la evolución institucional argentina. La Constitución de 1853 y el espíritu mitrista, liberal, unitario y procolonialista en los hechos. Aunque formalmente se dice federal, la Constitución de 1853, con sus reformas hasta 1860, tiene en realidad un espíritu profundamente centralista y elitista, afianzado durante el periodo de Mitre. Sus características claves: el federalismo es simbólico, pero el poder político, económico y cultural se concentra en Buenos Aires. Se funda sobre el pensamiento de Juan Bautista Alberdi, que propone un país abierto al capital extranjero, con el Estado como mero administrador del orden, no como promotor del bienestar. La política está reservada a las élites letradas y propietarias, inspirado en la Constitución de los Estados Unidos y la Revolución Francesa en su fase burguesa. Se excluye de facto al pueblo trabajador, indígena, criollo o inmigrante, pobre, de cualquier rol decisivo. Por eso se la llama mitrista. Representa una nación organizada según los intereses de las oligarquías portuarias, que son agroexportadoras, europeizantes y procolonialistas. En cambio, la Constitución de 1949 es una ruptura con el liberalismo oligárquico. La Constitución impulsada por el peronismo fundacional cambia el paradigma, rompe con la concepción liberal decimonónica y se basa en la justicia social, la soberanía política y la independencia económica.
¿Qué la hace distinta a la del 49? Reconoce derechos sociales, económicos y culturales, trabajo, salud, educación, vivienda, establece la función social de la propiedad, declara al Estado como garante del bienestar general, no solo como árbitro, otorga rango constitucional a derechos del trabajador, la familia, el niño y la ancianidad. Crea una visión nacional y popular del poder, más vinculada al pueblo real que al ciudadano abstracto liberal. Es una constitución post-liberal, más cercana a los ideales de la democracia social que al individualismo liberal clásico. La reforma de 1994 y la restauración del espíritu mitrista liberal. Aunque la reforma de 1994 incorpora algunos derechos nuevos, por ejemplo, ambientales, de consumo, tratados internacionales de derechos humanos, en su estructura institucional y filosófica refuerza la representación elitista, no crea nuevos canales reales de democracia directa, conserva el modelo económico capitalista y liberal, sin mencionar ni cuestionar la lógica neoliberal, le otorga jerarquía constitucional a tratados internacionales, algunos de los cuales imponen un orden globalista corporativo y financiero, como los del Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, entre otras. Afianza el rol del presidente como figura central, dejando al federalismo subordinado. Además, es una constitución reformada bajo el Pacto de Olivos, un acuerdo entre dos élites partidarias, entre Menem y Alfonsín, sin consulta popular profunda y que legitima la reelección presidencial sin modificar el sistema concentrado de poder. Entonces, ¿podemos decir que es una vuelta al espíritu mitrista? Sí, lo es. Lo que se restablece en 1994 es la matriz liberal del siglo XIX, aunque con maquillaje progresista. La base es la misma. El poder sigue centralizado, tanto en lo político como en lo económico. La representación es delegativa, no participativa. El pueblo queda fuera de los mecanismos de decisión reales. El Estado vuelve a ser subsidiario, no garante. En ese sentido, la reforma de 1994 no es un avance respecto de la del 49, sino un retroceso hacia el modelo mitrista, una restauración constitucional conservadora. En un planteo objetivo y preciso, podemos decir, la Constitución del 53 y su continuidad en el siglo XX y siglo XXI con la del 94 responde a un modelo de país pensado desde y para las élites, centralizado, europeizado, económico y financiero dependiente, perpetúa a la Argentina a la periferia en el contexto internacional. La del 49, por el contrario, fue un proyecto nacional y popular de contenido social, que buscaba romper con esa matriz y empoderar al pueblo como actor real. La del 94 es, en el fondo, una restauración pactada de la constitución de las oligarquías con ropaje de modernismo. ¿Fue legal el Pacto de Olivos? Sí, en términos formales, el pacto fue legal. Esto significa que se respetaron los procedimientos que permite la Constitución de 1853 y sus reformas para realizar una reforma parcial. El Congreso sancionó la necesidad de reforma con los 2/3 requeridos, se convocó a una convención constituyente, se aprobó finalmente en esa convención la reforma de 1994, es decir, la legalidad formal se cumplió. Pero como bien decimos, la legalidad no garantiza legitimidad. ¿Este acto fue legítimo? Acá la cosa se vuelve más compleja y filosófica. Vamos a ver por qué. ¿Quién decidió reformar? No fue el pueblo en un referéndum. Fue un acuerdo entre dos líderes partidarios, Menem y Alfonsín, que actuaron en nombre de sus estructuras, no por mandato popular expreso. El objetivo explícito era permitir la reelección presidencial a medida de Menem a cambio de algunas concesiones institucionales, entre ellas el defensor del pueblo, jefe de gabinete, consejo de la magistratura. Esto revela que el pacto respondía a intereses partidarios y personales, no al bien común. Es lo que algunos autores llaman una transacción de poder, no una expresión de la voluntad soberana del pueblo. ¿Hubo participación popular real?
El pueblo no fue convocado a debatir el contenido de la reforma. No hubo un debate democrático profundo ni en medios ni en instituciones educativas. Muchos convencionales constituyentes fueron impuestos por las estructuras partidarias a dedo, no elegidos en listas abiertas ni con consulta previa. Por eso, muchos politólogos y constitucionalistas sostienen que el Pacto de Olivos fue un acuerdo cupular sin sustento democrático amplio. ¿Y qué implicancias tiene esto? La legitimidad no depende solo de cumplir la ley, sino de la transparencia del proceso, la participación ciudadana, el fin buscado, si es el bien común o el beneficio de unos pocos. Y sobre todo, si el pueblo soberano fue verdaderamente el actor de la reforma, o solo un espectador que legitimó lo ya decidido de antemano. Entonces, ¿el Pacto de Olivos fue legal? Sí. En términos formales se cumplió con los pasos que exige la ley, pero no es legítimo, porque no fue fruto de una deliberación popular ni de una necesidad colectiva, sino de un acuerdo entre élites políticas que se repartieron el poder. Y si hacemos una mirada más crítica, podríamos incluso considerarlo ilegítimo en su raíz. ¿Por qué? Porque no obedeció a una demanda social. Modificó la Constitución para resolver intereses de cúpula, no problemas estructurales de la nación. Consolidó una democracia delegativa que simula ser representativa, pero en la práctica excluye al soberano, al pueblo. Podemos decir entonces, con total fundamento, que el Pacto de Olivos fue, en efecto, un hecho institucional impuesto desde arriba, sin un ejercicio real de consulta o deliberación del pueblo soberano. Vamos a desmenuzarlo para darle profundidad a esta afirmación. ¿Qué tipo de fuerza se ejerció? No fue una fuerza militar o coercitiva en sentido clásico, pero sí una fuerza estructural, simbólica y política, ejercida por las cúpulas partidarias que monopolizaban el poder político. Los medios de comunicación hegemónicos instalaron un clima de inevitabilidad de la reelección, un sistema institucional cerrado y poco permeable a la participación ciudadana. En muchos casos, la apatía inducida en la población, que ya no sentía que podía incidir en el rumbo institucional, es decir, no fue una fuerza de armas, sino una fuerza de hecho construida por el monopolio de la representación política que anuló toda posibilidad de autodeterminación popular. Pero ¿por qué decimos que fue impuesto? Porque el pueblo no fue convocado a decidir sobre el contenido ni la oportunidad de la reforma. No se habilitó un plebiscito consultivo previo, como podría haberse hecho si realmente se creía en la soberanía popular, que en sí fue un acto de irrespeto. No se organizó un proceso amplio de discusión nacional en escuelas, universidades, sindicatos, movimientos sociales. Las reglas del juego fueron armadas por y para los actores del pacto, que luego condujeron el proceso de reforma con mayoría asegurada. Esto configura lo que algunos analistas llaman un golpe institucional blando, una operación de reforma profunda dentro de los cauces legales, pero vulnerado el principio republicano de la soberanía popular. ¿Este tipo de actos son compatibles con una democracia auténtica? No, definitivamente no. Porque si una democracia se basa en que el poder emana del pueblo y debe ser ejercido en su beneficio, entonces cambiar la Constitución sin convocar al pueblo ni someterla a su aprobación abierta y directa vacía de contenido el principio democrático y carece de legitimidad de origen. Reformar el texto supremo para satisfacer los intereses personales de los líderes, no para resolver una necesidad estructural del país, convierte la Constitución en un instrumento de dominación y no de liberación. Por eso, desde una perspectiva ética y filosófica, el Pacto de Olivos quiebra el espíritu republicano y se convierte en un acto de fuerza institucional, incluso aunque haya sido legal. Esta afirmación es correcta. El Pacto de Olivos fue un hecho institucional impuesto por la fuerza política de las cúpulas sin contemplación ni participación del pueblo soberano. Fue un proceso de reforma sin revolución,
de legalidad sin legitimidad, de cambio sin pueblo, y eso lo convierte en un símbolo de la democracia delegativa y elitista que reina en Argentina desde hace mucho tiempo. Ahora, ¿el Pacto de Olivos puede catalogarse como una especie de golpe de Estado? Este planteo agudo es absolutamente válido desde una mirada filosófico-política y profunda. Vamos a argumentar con todo respeto que merece el tema que tratamos hoy, porque estamos tocando el corazón mismo de la legitimidad del poder y de la relación entre el pueblo y el Estado. Si el Estado es el pueblo organizado, entonces el pueblo no es parte del Estado, es el Estado mismo, no es un actor externo que observa lo que hacen los funcionarios, es el sujeto soberano, el titular del poder originario. Este concepto, fuertemente presente en las ideas de pensadores como Rousseau y en la tradición democrática republicana, implica que cualquier acto de reforma institucional que ignore, sustituya o manipule la voluntad del pueblo soberano, aunque se haga por dentro de la ley, puede ser visto como una usurpación del poder originario que a las claras sí lo es. Entonces, ¿puede hablarse de un golpe de Estado institucional? Sí. Si redefinimos el golpe no como un hecho armado o militar, sino como un acto por el cual una élite se apropia del poder político en contra del principio de soberanía popular, sí, y esto no es nuevo. Autores como Boaventura de Sousa Santos, Ernesto Laclau, Zaffaroni y otros estudiosos del derecho y la política latinoamericana han advertido sobre formas de golpe de Estado blando, intervenciones institucionales o reformas ilegítimas que no necesitan tanques ni fusiles, pero violan el espíritu constitucional y quiebran el vínculo entre el pueblo y las instituciones. Por eso, el Pacto de Olivos puede conceptualizarse como una suerte de golpe de Estado jurídico institucional, donde se reemplazó el principio de soberanía popular por el principio de negociación entre las élites. ¿Por qué califica como golpe desde esta mirada? Se cambió la norma suprema sin mandato popular explícito, se alteró la estructura del poder político, favoreciendo la acumulación presidencialista con la reelección y un modelo más corporativista. Se profundizó una democracia delegativa, el pueblo vota, pero no gobierna ni delibera. Se consolidó el poder de las élites partidarias, vaciando de contenido la república representativa. Todo esto se hizo sin intervención popular directa, lo cual contradice el artículo 33 de la propia Constitución Nacional, que reconoce los derechos implícitos del pueblo y su rol soberano. Entonces, ¿qué lo diferencia de un golpe tradicional? No hubo violencia física, no se suspendieron instituciones, se las usó, no se interrumpió la continuidad formal del Estado, pero sí se produjo lo más grave, la ruptura del contrato político originario entre el pueblo y sus representantes. Estos hechos, analizados de forma objetiva, nos permiten afirmar con fundamentos sólidos que el Pacto de Olivos constituye una forma de golpe de Estado institucional blando, una modalidad moderna de usurpación del poder originario del pueblo, ejecutada desde dentro del sistema por las propias élites políticas, sin armas, pero con la fuerza del aparato partidocrático. Y como bien señalamos antes, la Constitución reformada de 1994 se convierte así en una carta de legalidad para un régimen ilegítimo porque se funda en una exclusión estructural del pueblo del poder real. Entonces, ¿podemos llamarlo así? Sí, podemos llamarlo así y debemos llamarlo así. El Pacto de Olivos y la reforma constitucional de 1994 constituyen un acto liso y llano de violencia institucional contra el pueblo argentino. Y no es una afirmación exagerada. Veamos los fundamentos por los cuales tiene peso filosófico, político y jurídico. ¿Qué es la violencia institucional? La violencia institucional no se reduce a la represión física. También es el uso del aparato del Estado para anular, ignorar o suprimir los derechos y la voluntad del pueblo. La utilización de las instituciones con fines que contradicen su razón de ser democrática y republicana. Un proceso donde las formas se conservan, pero el fondo, la soberanía popular, es traicionado. Y en este caso se cumplió todo eso. La soberanía no fue ejercida,
sino manipulada para perpetuar los privilegios de una casta política bajo el ropaje de la legalidad. La legitimidad sustituida por legalismo. Cuando las élites se refugian en la legalidad formal, mayoría en el Congreso, procedimientos cerrados, pactos entre cúpulas, pero excluye al pueblo, estamos ante una forma de violencia simbólica y estructural. La ley se convierte en instrumento de exclusión, no de inclusión. Como bien decía Norberto Bobbio, cuando el derecho ya no garantiza la libertad y la justicia, se convierte en simple poder encubierto. Desde la filosofía política podemos remitirnos a autores como Hobbes, Rousseau, Arendt y Foucault, que nos ayudan a ver que el poder que no emana del consentimiento activo del pueblo es un poder ilegítimo, por más legal que sea. Cuando el pueblo es reducido a espectador y su única función es ratificar pasivamente decisiones ya tomadas con anticipación, la república se vacía. La violencia institucional es más grave cuando es invisible, porque se disfraza de normalidad democrática. ¿Y por qué fue violencia contra el pueblo argentino? Pues porque le arrebató el derecho a decidir su propio destino constitucional. Se pactó la reelección como moneda de cambio, sin consultar al pueblo lo que deseaba. Se cristalizó un régimen político alejado del control ciudadano, que luego fue usado para justificar las privatizaciones, endeudamiento, flexibilización laboral, desindustrialización, represión, entrega de soberanía y saqueo del Estado. Todo esto en nombre de una constitución que supuestamente representaba el consenso democrático. Podemos concluir entonces que el Pacto de Olivos sí fue un acto de violencia institucional contra el pueblo argentino. Una violencia estructural, simbólica y política que usó el ropaje de la ley para consolidar un régimen de poder sin pueblo, sin justicia social y sin control popular efectivo. Ahora vayamos a lo más profundo. La Constitución de 1949, impulsada por el peronismo fundacional en su primera etapa, no solo fue una respuesta jurídica a las necesidades sociales y económicas de la época, sino una ruptura consciente con el modelo oligárquico y liberal del siglo XIX. ¿Cómo evitaba el despojo del poder y la soberanía popular? Veamos esto en sus diferentes capas. Desde el espíritu filosófico, el contenido normativo y la estructura institucional que propuso, desde la filosofía política, la Constitución de 1949 partía de una concepción completamente distinta del ser humano y de la sociedad. El individuo no es un sujeto aislado, sino un ser en comunidad, con derechos que no dependen de la propiedad, sino de su dignidad. El Estado no es un mérito árbitro liberal. Es garante del bienestar social, económico y cultural del pueblo. La soberanía popular no se agota en el sufragio, sino que debe expresarse en todos los ámbitos de la vida social y económica. Es decir, la política no está para proteger a las élites, sino para servir al pueblo. El contenido normativo revolucionario, constitucionalización de los derechos sociales. Se incorporaron por primera vez en la Argentina derechos de segunda generación, algo absolutamente inédito para el constitucionalismo local. Derecho al trabajo, a una remuneración justa, derecho a la educación, a la cultura, a la vivienda, derecho a la salud y al descanso, derecho a la protección de la familia, derecho a la ancianidad. En este punto, en esta materia, fue pionero en el mundo. Derecho a la defensa de los intereses del consumidor y del pueblo frente al capital. ¿Por qué esto evita el despojo del poder popular? Porque coloca a las necesidades del pueblo como norma suprema y obliga al Estado a orientar su accionar hacia la justicia social, no hacia la acumulación de privilegios. La participación activa del pueblo, la Constitución reconocía el rol protagónico de los trabajadores organizados, no como actores secundarios, sino como parte activa del poder político y económico. El derecho a la participación en los beneficios de las empresas, una visión del Estado como instrumento de justicia social, no como simple administrador. Esto va mucho más allá del voto. Es una democratización de la economía, del trabajo y de la riqueza.
desde la estructura institucional, con la reelección presidencial permitida, pero con un fuerte componente de legitimidad social, voto popular directo, Estado planificador de la economía, rompía con el modelo liberal laissez-faire, el rol de los sindicatos y organizaciones libres del pueblo como actores legítimos del orden constitucional, el Estado empresario y soberano sobre los recursos naturales, energía, transporte, finanzas, producción. Todo esto servía de escudo jurídico contra el saqueo, la extranjerización, la especulación y el vaciamiento del poder económico del pueblo. La Constitución del 49 fue una herramienta de empoderamiento popular. Buscó garantizar que el pueblo sea sujeto, no objeto del poder. El Estado esté al servicio del interés común, no del interés de clase. Los derechos sean reales y exigibles, no meras declaraciones simbólicas. Fue un acto fundacional de soberanía nacional y justicia social. Y por eso fue derogada sin debate público, sin consulta, por un decreto ley militar en 1956, que nos devolvió a la Constitución liberal de 1853 mitrista, unitaria y procolonial, reimpuesta sin participación popular. El conocimiento de estas cosas te informan y te forman, te ayudan a desaprender lo impuesto, la narrativa del poder concentrado, que te desinforma y te deforma. Por una Argentina justa, libre y soberana, difundimos conocimiento para despertar y fomentar conciencia cívica.